Bien chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase de introducción a la programación. Ya la semana 11, obviamente no es la clase 11 propiamente tal, pero sí es la semana 11, así que nos queda ya menos, nos queda menos de un mes al parecer, así que tenemos que aprovechar al máximo este tiempo que nos queda. Anuncios, chicos, recuerden que esta semana, al final de la semana, extraordinariamente, el día viernes, va a ser la prueba 2. Ya la prueba 2 llega hasta funciones. Nosotros ya vimos funciones, hemos hecho ejercicio funciones. Y esta semana, en las clases prácticas, vamos a seguir viendo ejercicios de eso. ¿Ya? Así también, como ustedes ya lo vieron en el correo, ahí va a haber una clase extraordinaria el día jueves a las 2:30 para que podamos ver ya algunas dudas, quizá algún último ejercicio que les pueda servir. Yo ya estoy redactando la prueba, tengo al menos uno de los ejercicios prácticos y no creo que esté difícil esta vez, ¿ya? Va a ser más corto al menos. Así que eso, chicos. No sé si tienen alguna duda antes de comenzar. Tengo una duda. Cuéntame. Me gustaría, la prueba va a ser se puede ocupar o Python o C Sharp o son los dos. Una de los ejercicios va a ser en C Sharp y el otro va a ser en Python. Ok, gracias. Esa va a ser la configuración. Bien, vamos entonces, chicos. ¿Habrá parte teórica? Sí, va a haber parte teórica. Quizá van a hacer menos preguntas, pero sí va a haber parte teórica. Yo estoy pensando algo así como 5 preguntas teóricas y 2 de desarrollo, para que tengan todo el tiempo de la hora de clase. ¿Alguna otra pregunta? Bien, por mientras que piensen, yo voy a sacar un pantallazo de la asistencia y ahí vamos a ver quién más está conectado. Ya. Bien chicos, comenzamos entonces con esta clase. Voy a compartir la pantalla y seguimos. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con materia nueva. Ya vamos a ver lo que debería ser ya para la última evaluación. Quiero adelantar esta parte ya desde esta semana para que ya podamos comenzar a verlo desde la próxima semana ya en más profundidad. Porque no nos queda mucho tiempo y ya me dijeron desde dirección de carrera que tampoco vamos a tener más tiempo como para hacer o cambiar la prueba, así que tenemos que apurarnos con esto. Esta parte es súper importante, como todo lo que hemos visto. Lo de hoy no entra en la prueba, es para la última prueba, ¿ok? Y el día de mañana, las prácticas de esta semana van a ser para la prueba de esta semana. Pero esto es para adelantar hacia la próxima. Bien, como ya les comentaba, esta parte que vamos a ver hoy día es una parte fundamental desde el punto de vista de los datos. Hasta ahora hemos estado viendo cómo funcionan los lenguajes de programación desde el punto de vista del comportamiento. Cómo podemos hacer una estructura de control como un if, una decisión, o un ciclo con el while, con el for, con las distintas formas que hay. Y también realizar subrutinas, que en este caso son las funciones que hemos desarrollado. Pero eso desde el punto de vista del comportamiento. Ahora vamos a ver que también existen alternativas de poder manejar muchos más volúmenes de información, que es una de las cosas quizá un poco más complicadas que lo que hemos ya visto. Por eso es tan importante que lo veamos desde ahora, para que después podamos seguir desarrollándolo. Estoy seguro que esta clase no tiene tantas diapositivas, pero lo más probable es que nos entranquemos en un punto, en uno de los primeros puntos, porque tenemos que ir viendo cómo funciona todo esto. Bien, lo que vamos a ver ahora se llama arreglos. Ya en inglés se llaman arrays. Si ustedes quieren buscar información, seguramente van a encontrar
mucha más información sobre arrays. Bien, ¿qué son los arreglos? Un poco hay mucho texto. En simple, nace una problemática. Resulta que nosotros, hasta el día de hoy, hemos visto de que para poder almacenar información, cuando queremos llamar a tener un dato y guardarlo, tenemos que ir creando variables. El problema es que si tenemos 5 datos distintos, vamos a necesitar 5 variables distintas. Y cada una con su nombre propio. Quizá para números pequeños, cuando ya hablamos de que sabemos que es un peso, el ancho, el alto, el largo, quizá le podemos dar el nombre correcto porque sabemos que son datos específicos. Pero ¿qué pasa cuando ya esto sobrepasa el tamaño de lo que nosotros podemos procesar? Por ejemplo, pensemos que tenemos la misma lista de estudiantes y queremos almacenar su nombre, queremos almacenar la edad, por ejemplo, o queremos almacenar las notas o la asistencia. Significa que tenemos que almacenar muchos conjuntos de datos, mucha información. Y no necesariamente cada una de esa información va a tener su propio nombre. O sea, no, sería muy ineficiente que a cada uno de los estudiantes yo le coloque variable nombre de tanto y le coloque el valor de la persona. Y después coloque una variable entera que sea edad de tanto y le coloque el valor de esa persona. Y así podría seguir completando. Pero es muy ineficiente. Pensemos que siquiera en esta clase hay cerca de 70 personas. Pensemos en toda la universidad, que ya deberían ser más de 10.000. Entonces sería muy, muy complicado poder procesar toda esta información y pensar que cada variable debería tener un nombre distinto. Para eso, esto es un problema muy del principio de la programación y se crearon muchas formas de poder resolverlo. En los años 70 se comenzó a trabajar con algo que se llamó, justamente como dice acá, arreglos, ya como arrays. Y aquí están las 3 formas más comunes de poder procesarlo, ¿ya? Vamos a nosotros a poder procesar arreglos unidimensionales, que le vamos a dar otro nombre en la siguiente diapositiva. Luego están los bidimensionales, donde podemos almacenar más información. Y luego están los multidimensionales, que pueden ser tridimensionales, o de 4 dimensiones, o de 5 dimensiones, y así podemos seguir y seguir. En la forma práctica de esto es que nosotros estamos ocupando memoria. Al final de cuentas, todas estas variables estamos ocupando memoria del computador, la memoria RAM, la memoria que está en el procesador. Y estamos trabajando de una manera en la que podamos aprovechar la forma de esa memoria para poder ocupar y, por decirlo así, como tener un saquito de información e ir metiendo toda la información dentro de ese saquito y no tener tanto problema después para poder trabajarla. Y existen formas para poder trabajarlo, y esto es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver las formas más simples de poder trabajar esto. De hecho, existen estructuras que son mucho más elaboradas, pero para esta asignatura vamos a ver las más simples, que tienen que ver con justamente los arreglos unidimensionales y bidimensionales. Bien, partimos entonces. El primero de ellos, que son los arreglos unidimensionales, se les van a llamar vectores. Seguramente el nombre a ustedes les puede sonar de, por ejemplo, el álgebra superior o el álgebra lineal, que bien se trabaja con vectores, o de la física, que también tienen vectores. Y tiene la raíz viene desde ahí. La idea entonces es almacenar conjuntos de valores. No necesariamente son números, pueden ser de letras, pueden ser de booleanos, pueden ser de cualquier otro tipo de dato. Y se tienen que almacenar en un vector. Esta estructura de vector es un arreglo que tiene una dimensión. ¿Ya? Eso quiere decir que yo tengo un tamaño, una sola forma de medirlo. ¿Cuál es el tamaño en este caso? El largo de este arreglo. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Es que yo acá, como pueden ver, yo aquí voy a eliminar todas las cosas que tengo en mi pantalla, pero un poquitito. Bien.
Lo que ustedes están viendo acá es una fila en donde yo tengo números almacenados. Y en cada uno de estas posiciones yo tengo un valor almacenado. Sin embargo, a todo este arreglo yo le voy a asignar un solo nombre. Entonces yo no tengo que andar creando nombres distintos para cada uno de los valores, sino que tengo un solo nombre para todo un conjunto de datos. ¿Y cómo los diferencio? Los diferencio por su posición. Entonces, en este caso, aquí me dice que la posición inicial de todo vector en cualquier lenguaje de programación, hay algunas excepciones, comienzan en 0. Entonces yo voy a tener la posición 0, que va a tener el valor de 5. La posición 1, que va a tener el valor de 6, y así en adelante. ¿Hasta qué posición llega esto? Hasta la posición n-1. Esto quiere decir que yo voy a llegar hasta la posición 7. Y si yo digo cuántos espacios hay en este arreglo, acá abajo sale la respuesta, dice que este vector tiene 8 posiciones. Porque n-1, o sea, 8 menos 1 es 7. O sea, desde 0 hasta la posición 7 tengo 8 posiciones. Entonces yo tengo, aquí es súper necesario que yo voy a necesitar, aparte del nombre, en este caso el vector se llama datos, voy a necesitar una variable o un indicador que sea mi índice, o sea, que me diga en qué posición voy a buscar. Bien, ¿cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que, por un lado, yo puedo almacenar mucha información en un solo valor, o sea, en una sola variable, de forma ordenada, y yo puedo acceder a ella de forma aleatoria. O sea que yo en cualquier momento puedo escoger una de ellas, poder leerla o poder procesarla de alguna manera. Pensemos, por ejemplo, que estos fueran las edades de un conjunto de personas y yo podría sacar el promedio, por ejemplo, de todo este conjunto de personas. Algo, cosas de ese estilo. Bien. Quizás esto no se entienda mucho sin código, así que lo vamos a ver al tiro con código. ¿Cómo se implementa un vector? Pensemos que queremos trabajar con un vector vacío. Nosotros podemos definir, por ejemplo, de que en algún momento vamos a utilizar un vector, pero no sabemos qué tamaño va a tener. Podemos decirle al programa, por ejemplo, en C#, le podemos decir que va a ser de tipo entero. Recuerden que en C# tengo que declarar siempre de qué tipo de datos van a ser. Y le puedo decir que va a ser un vector. ¿Ya? En este caso, con estos brackets o corchetes o paréntesis cuadrados, puedo indicar que la variable datos no es una variable de una posición, sino que es una variable que va a ser un vector, que va a tener muchas posiciones. Todavía no sé cuántas, pero van a ser muchas. Así también, en Python yo puedo definir simplemente el valor, o sea, el nombre de la variable, y le puedo asignar los mismos corchetes, los mismos brackets, para que podamos decirle al programa que va a haber esta variable que va a ser un vector al futuro. Esta es una opción. Ya en este caso, si nosotros lo ejecutamos en un programa, va a pasar, va a compilarse, va a ejecutarse y vamos a tener una variable, un nombre, pero no vamos a tener posición, no vamos a tener espacios donde guardar. Si yo quiero guardar espacios, yo quiero reservar memoria, tengo que decirle el valor. En este caso, por ejemplo, yo voy a tener acá un entero y entre los brackets le voy a poner el valor, el tamaño que yo quiero. En este caso voy a decir que va a tener 3 posiciones, o sea, desde 0 hasta 2, y se va a llamar datos, ya que tendríamos más o menos esta representación que tenemos acá. En el caso de Python no existe una forma tan explícita para poder definirlo, pero sí está esta forma, que es una forma auxiliar, muy pocas veces se usa, pero sí nos puede ayudar para poder trabajar con esto. Entonces nos dice que la variable datos va a ser un arreglo de un elemento que se llama none. El elemento none en Python significa no es ninguna cosa, no es de ningún tipo de dato. Pero
voy a reservar 3 espacios de memoria de cualquier cosa. Eso quiere decir. Y por lo tanto tendría la misma representación. En este caso, en cada uno de estos lugares tendría un espacio en none, ya en nada, en cualquier tipo de dato. Y también tengo la forma de expresarlo explícitamente. La forma explícita es cuando yo ya conozco los valores y quiero expresarlo directamente en el código, como lo que estamos viendo acá. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que el arreglo va a tener 3 datos y le voy a decir con estas llaves cursivas, le voy a dar los valores que tiene. En este caso son 3 valores porque yo le estoy reservando 3 espacios de memoria. Voy a tener el valor 10, el valor 20 y el valor 30 para poder procesarlo. En el caso de Python es un poco más simple porque aquí al utilizar datos me permite entregarle el valor que yo quiera para poder reservar esta memoria. En este caso yo ya tengo los 3 valores. Hay algo súper importante que hay que tomar en cuenta y es que en C# yo en todo momento le doy el tipo de datos que voy a utilizar. Es decir, que los vectores almacenan mucha información, pero de un solo tipo de datos. En este caso yo le estoy diciendo que es de enteros, por lo tanto en el vector solamente van a haber enteros. En el caso de Python, como yo no le estoy asignando ningún tipo de datos, yo podría asignarle cualquier valor, desde un carácter, un número, un booleano, cualquier cosa. Pero desde el momento en que yo le estoy dando un valor, desde ese momento en adelante va a hacer o va a aceptar solamente de ese tipo de datos. En este caso, como yo le estoy dando números y números enteros, me va a aceptar solamente números enteros. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, esto es mucho más implícito en Python. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, Dígame. eso, los datos, por ejemplo, el 10, 20, 30 también podrían ser palabras. Sí, también podría ser palabra. Ok. ¿Ya? Aunque después vamos a ver el caso específico de las palabras, pero por ahora vamos a trabajar con números. Eso también es importante, ¿ah? Cuando uno busca un vector, generalmente es de cualquier tipo de dato, excepto de caracteres, excepto de palabras. Porque el de palabras tiene otro nombre, pero se comporta muy parecido. Después vamos a ver el caso en específico. Entonces, tenemos estos vectores. Y ahora entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos. ¿Por qué es tan importante esto? Por ejemplo, nosotros podríamos tener la forma de lectura de esta manera. Entonces tenemos la lectura en C# y podemos acceder, imprimirlos por pantalla con la típica línea de console write line y podemos decir, por ejemplo, que yo estoy en datos y yo voy a imprimir solamente el valor que está en la posición 0. O sea, que va a imprimir 5. Luego imprimo 1 y luego imprimo 2. O sea, va a imprimir luego menos 3 y luego va a imprimir 8. Va a pasar lo mismo que en Python. En Python yo les voy a entregar en este caso el valor, en este caso datos y la posición. Y si se fijan aquí es muy similar entre C# y Python. Si no fuera por la sintaxis que tiene cada uno de ellos, si no sería prácticamente igual. ¿Ya? O sea, en este caso se llaman muy parecidos. O sea, tenemos el nombre del arreglo y tenemos la posición en la que está. Y en el caso contrario, si yo quiero agregar información al arreglo, yo puedo trabajarlo tal cual como cualquier otra variable. En este caso tengo que identificar el nombre del vector y la posición, en este caso datos 0 o datos 1 o datos 2, y le voy a dar, en este caso, le voy a decir que el usuario le va a entregar un valor. Va a pasar lo mismo con Python, en este caso es exactamente el mismo procedimiento. Yo puedo alterar, puedo mostrar, puedo calcular y puedo trabajar con estos tipos de valores como yo quiera para poder manipularlo. Esa es la gracia que tiene todo esto. Que a pesar de que se comportan como un conjunto, tienen un mismo nombre, comparten un mismo nombre, yo puedo manipularlos individualmente, como cualquier otra variable. Y por lo tanto yo puedo
almacenar un conjunto de datos y poder trabajarlo de cierta manera que tenga coherencia y pueda almacenar mucha más información. Entonces, aquí tenemos un pequeño programa. Entonces, si yo quiero llenar, por ejemplo, este arreglo y lo quiero llenar desde cero, yo podría, por ejemplo, en C# decir que voy a tener el sistema, el nombre del espacio, que en este caso se va a llamar arreglos, el programa, que recuerden que aquí es donde nosotros vamos a estar trabajando, y el main, que es donde nosotros implementamos el código. Se crea un i que me va a permitir iterar. Creo el vector de 3 posiciones. Realizo un for de i igual a 0, i menor que 3, i más más. O sea, que yo voy llenando uno a uno, voy recorriendo uno a uno este vector y en cada una de las posiciones, o sea, en la posición datos i, voy a ingresarle un valor por teclado. O sea, esto lo estoy haciendo ahora de forma automatizada. En este caso, como son solamente 3 valores, no se nota tanta la diferencia, pero imagínense que sean 100 valores que uno tiene que ingresar. No va a escribir las 100 líneas de código como lo estábamos haciendo anteriormente, que era mucho más complicado. En este caso estamos realizando 2 líneas. Podemos realizar el mismo procedimiento y cambiar solamente el número. En este caso, para mostrar el código, para mostrar lo que nosotros hemos ingresado, también se puede realizar con el mismo for, recorriendo uno a uno todas las posiciones del arreglo, y lo podemos mostrar a través de console.writeLine. En Python es algo muy similar. Recuerden que en Python no es necesario poder decir en qué posición va a estar, pero en este caso lo vamos a hacer así. Le estamos diciendo al programa que vamos a definir o que vamos a resguardar 3 posiciones de memoria y la vamos a recorrer. Recuerden que el for acá es un poco distinto. Estamos trabajando con for de una variable i entre el rango 3. Recuerden que range 3 da entre 0 y n-1, o sea, nos da entre 0 y 2, que son justamente los valores del arreglo. Por eso estas cosas están como hechas adrede para que funcionen en conjunto. Entonces, de esta manera yo le estoy dando todos los valores que yo necesito para poder trabajar con estos arreglos y le estoy ingresando un valor. Y en el caso contrario, con el mismo for y solamente utilizando la función print, estoy mostrando los datos por pantalla. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No entendí cómo es que funciona bien la parte de C#. Ya, lo vamos a Aparte hacer del primer entonces. for. Lo vamos a hacer. Que lo que pasa, mira, si nos ganamos acá, voy aquí a dibujar, que tenemos el valor de i. Ya, si aquí el i es el fundamental. Cuando nosotros le decimos el i va a tomar el valor de 0 en el primer ciclo, eso quiere decir que cuando yo diga datos en la posición i, va a estar dando justamente en esta posición. Cuando yo avance y realice el i++, voy a quedar en esta posición. Y cuando yo haga de nuevo el i++, voy a quedar en esta posición. Y por lo tanto voy a recorrer cada una de las posiciones del arreglo. Al final del for, yo voy a poder llenar este arreglo que va a estar vacío. Esa es la idea. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Profe, entonces, ¿por qué en el for pone el i-t? El i menor que 3, porque son Sí, 3 posiciones. Porque son datos, fíjate que datos tiene 3 posiciones, 0, 1 y 2. Yo le estoy diciendo que siempre voy a entrar al ciclo si es que el i es menor al 3. O sea, si el i es 0 y es menor que 3, sí, entro al valor. Sumo 1. El i es 1 y es menor que 3, sí, entro al valor y estoy acá. Sumo 1 más. El i es 2 y es menor que 3, sí, entro aquí
y realizo eso. Al final, cuando yo termino aquí, también hago un i más. Y ahí, en ese caso, el i se transforma en 3. ¿El i es menor a 3? Sí, Sí, al principio sí. No, pero en este momento, cuando yo ya salí de acá, aquí estaba en no, 0, aquí estaba 1, aquí estaba 2 y aquí estaba 3. Y es igual a 3. ¿El i es menor a 3? no. No. Entonces sale del ciclo. Y aquí ya no me queda ningún espacio por visitar. Esa es la gracia. Entonces yo solamente recorro los espacios que tengo disponibles en el arreglo. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer esto en código para que ustedes lo vean. Y porque en la siguiente ya tengo ejercicio, así que sí. Antes de hacer eso vamos a realizar el código. Mira, aquí tengo otro código que lo estaba haciendo para otro curso. Está entretenido. Y acá. Bien, entonces. Tenemos acá nuestro código. Vamos aquí a crear una carpeta en C Sharp que se va a llamar vectores. Vectores. Y acá recuerden que en la terminal tenemos que ir a esa carpeta. Estamos en C Sharp, vectores. ¿Y cómo era el comando? .NET New Console. Perfecto. Bien, se está creando. Y listo. Vamos a ver entonces acá, ya deberíamos tener el programa. Aquí está. Bien, sacamos esta parte y vamos a crear entonces, en este caso, nuestro vector. Vamos a decir entonces que, tal cual como está en el otro lado, esto lo voy a sacar de acá. Vamos a decir que va a haber un entero i y que vamos a tener un entero, en este caso, igual lo vamos a decir que va a ser de 3 y se va a llamar datos. Y de esta manera yo estoy creando en este caso los espacios que van a estar disponibles para poder trabajar. Entonces yo voy a decir que voy a trabajar con este i igual a 0, i menor que 3, i más. Y acá le voy a decir al programa, al usuario en realidad, console write line, que ingrese el valor, y aquí le vamos a decir cuál valor. En este caso va a ser el valor i, se lo voy a dejar aquí en comentario, i más 1, para que nos diga que sea el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Y ahora le vamos a dejar este valor, recuerden acá en la posición i, y se lo vamos a pasar al al vector. Bien, recuerden que esto hasta este punto me va a dar un error porque esta función me devuelve un string, ya una palabra, un texto. Así que tengo que convertirlo.
Para eso voy a utilizar convert.toInt32 y con eso ya me aseguro de que el texto que se ingresó ahora sea de tipo entero. Bien, tenemos esto entonces. Ahora entonces deberíamos mostrar por pantalla cuáles son los valores de este arreglo. Vamos a decir for entonces. Profe, Y dígame. porque ahí quedó en ingreso el valor I+1. Porque esto lo que le voy a querer decir es que me ingrese el valor 1, el valor 2, o podría ser, el primer valor podría ser, para que quede Ah, ya. el, voy a dejar acá el primer valor. Eso, para que me diga cuál estoy ingresando. Y acá en este for lo que vamos a hacer es exactamente la misma descripción, pero vamos a imprimir entonces los valores. Aquí no es necesario colocar las llaves. Debería decir solamente console writeLine. Y le voy a decir cuáles son los valores. En este caso, valor. De hecho, lo vamos a escribir tal cual como aparece acá. Datos en la posición I. Es igual. Y aquí le vamos a dar el valor. Datos en la posición I. Entonces esto nos va a aparecer como texto cada vez que lo imprimamos. Y con esto ya vamos a tener todos los valores. De hecho aquí le vamos a dejar un texto console.writeLine un \n los valores ingresados son, y ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a la consola y vamos a compilar. ¿Cómo compilamos esto? .NET Run. Ya, .NET Run. Bien, seguimos un poquitito. Está construyendo el binario y se ejecuta. Y aquí me dice que hay un error que me dice que uso una palabra no asignada datos. Intento utilizar una opción new. A ver. Me dice aquí alguna línea. Línea 15. Esta línea. Bien, vamos a ver entonces acá. A ver si tengo que hacer esta parte. New int. Vamos a ver si que de esta manera sí funciona. Y ahora sí. Después le voy a explicar eso de nuevo. Bien. Un valor cualquiera, díganme ustedes. 5, ¿Ya? 2 y 9. Ya. Entonces tenemos 5, 2 y 9. Y nos dice ahí entonces que las posiciones son: datos en la posición 0 tiene 5, datos en la posición 1 tiene 2 y datos en la posición 2 tiene el valor 9. ¿Ya? Eso es lo que nos guarda el programa. ¿Ya? Importante saber, sí, que estos valores existen mientras el programa está en ejecución. Si ahora, por ejemplo, ya terminó la ejecución del programa, ya esos valores se borraron. Ya no están disponibles. Para eso después vamos a ver lo que tiene que ver con manejo de archivos, que es lo último que vamos a ver después de esto. Pero bien, ¿se entiende cómo funciona? Aquí una pequeña modificación, seguramente esto cambió porque esto es mucho más parecido a otro lenguaje que se llama Java. Para guardar las tres posiciones, aquí lo voy a colocar acá, para guardar las
3 posiciones, se utiliza el comando new. ¿Ya? El comando new lo que hace es crear una nueva posición de memoria. Sabía que aquí se utilizaba, pero no sabía que se utilizaba también para los vectores. Así que me pilló en ese momento. Pero sí, se utiliza entonces con new, y al momento de decirle que va a ser un entero, yo le digo cuál es el tipo, o sea, cuál es el tamaño que le voy a dar. Ya esa es la idea de esto. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Profe, ¿por qué ingresó eso del new int? Para, para solicitar, en este caso, para resguardar las 3 posiciones que se tienen que utilizar. Pues en este caso, para poder decirle al programa que me guarde 3 posiciones de memoria eh, para que nadie más la utilice, tengo que decirle que con new que cree 3 espacios de memoria asignados a la variable datos, que en este caso va a ser el vector datos. ¿Ok? Ok, ¿Ya? Entonces cuando yo utilice este vector, va a tener los espacios de memoria disponibles. En este caso hay que pensarlo como cuadraditos. Pensemos que en esta línea, en nuestra RAM principal, pensemos que esta es nuestra memoria, vamos a destinar esto que va a estar, por ejemplo, por aquí. Aquí va a haber un espacio de memoria y se asigna 3 espacios de memoria juntitos que van a ser, en este caso, datos. ¿Ya? Eso es lo que hace esta línea. Definir, agregar en este caso, con new, 3 espacios de memoria vacíos. No tienen nada, no tienen valor. Pero yo le estoy dando, en este caso, la cantidad de espacios. Y aquí recién, en esta parte, yo le estoy asignando el valor que va a tener acá adentro. Y luego acá, y luego acá. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Entonces, ah, ahora lo vamos a hacer en Python. Entonces, vamos a ir a Python, vamos a crear una nueva carpeta, vamos a decir que es vectores, y vamos a crear entonces un nuevo archivo que se llama vectores.py. Ya, en Python generalmente o muy pocas veces se va a llamar vector, ya, por un tema de el avance y lo sofisticado que es el lenguaje. Generalmente a lo mucho lo van a encontrar como array, y muchas otras veces lo van a encontrar con nombres como lista. Entonces hay veces que son listas o tuplas incluso. Entonces, ¿cómo funciona acá? Yo tengo que crear entonces, para seguir acá, tengo que crear el conjunto de datos. Voy a decir que voy a tener datos que van a ser de tipo none y que le voy a dar 3 posiciones. Eso es lo único que le estoy diciendo, exactamente lo mismo que con el new, o sea, estoy dándole 3 posiciones. Y acá voy a recorrer entonces todo. Voy a decir que voy a utilizar for y in range en la cantidad de posiciones, ¿ya? Y ahora voy a decir que datos en la posición y va a ser igual a int, y en este caso input de lo que viene del usuario, ¿ya? Para hacer un poco más legible esto, vamos a escribir aquí print. Acá ingrese vamos a dar el mismo tema. Y más 1 más valor para que podamos saber qué valor estamos ingresando. Y luego con el mismo for i in range, en este caso 3,
podemos imprimir en este caso el valor. Datos en la posición, en este caso, aquí tengo que colocarle int. O sea, perdón, str. Aquí en la posición str, que tiene la posición i, tenemos que... esto. Le vamos a decir que va a ser igual a str, lo que está en datos, en la posición i. Y acá le voy a decir que son los valores ingresados. Valores ingresados. Bien, entonces tenemos eso. Si lo vamos a ejecutar, aquí voy a crear la nueva PowerShell. Voy a ir a Python y a vectores y vamos a ejecutar entonces Python vectores.py a ver si funciona o no funciona. Bien, digamos un número. 4, ¿Ya? 2 y 3. Perfecto, ahí están. Entonces los valores ingresados son en datos 0, data 4, en datos 1, 2 y en datos 2, 3. Entonces funciona tal cual como debería funcionar. Esa es la idea de esto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no se entienda? Yo no entendí nada, pero sí, con práctica se puede hacer, sí, no hay problema. Ya, ánimo, ánimo. Ya, el tema, para que se entienda bien. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando, hasta ahora, estábamos trabajando con variables. ¿Ya? Y las variables era un espacio de memoria, uno solo. Yo podía guardar aquí, en este caso, un valor. Un valor de cualquier tipo de dato. De cualquier tipo de dato. Ahora, yo esto lo extiendo. Y yo tengo en este caso un arreglo unidimensional. O un vector. Lo que hago entonces es tener varios de estas variables juntitas. ¿Ya? Yo le digo acá que van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Yo le voy a decir que este vector se va a llamar, en este caso, números. Y números tiene un tamaño de 6. ¿Ya? Eso quiere decir que, ¿cuál es la primera posición? A ver si recuerdan. ¿Cuál es la primera posición? El 0. 0. ¿Y cuál vendría siendo la última? N-1, ¿Y cuánto sería eso? 5. 5. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Así que esto es sumamente importante. ¿Ya? Entonces pasamos de tener una variable, que nosotros todavía la vamos a utilizar, a tener arreglos de una dimensión. ¿Ya? Y estos son sumamente versátiles. ¿Ya? Dependiendo de cómo lo utilicemos, van a ser mucho más versátiles mientras más lo vayamos utilizando. Bien. Dicho eso, entonces, vamos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio. Nos quedan 15 minutos todavía, así que alcanzamos a hacer uno. Y nos dice: sumar todos los números de un vector de tamaño 8. Ya, eso es lo que tenemos que realizar. Entonces,
Si yo tengo acá un vector, en este caso sería 8 posiciones. Le vamos a decir que estos son números. Números y el tamaño es 8. Eso quiere decir que la primera posición es 0 y la última es 7. 7. Ya, ¿cómo yo podría tener o podría realizar la suma de todos los valores que están dentro del arreglo? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo obtener la suma de todos los valores que están acá dentro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debería realizar? ¿Qué necesito? ¿Alguien? Se me puede ocurrir ir sumando los datos, por así decirlo, que sumar los dos primeros y el resultado sumarlo con el siguiente y ese resultado con el siguiente y así. Ya, entonces yo podría partir desde el primero, tomar el valor, pasar al siguiente, sumar el siguiente valor, pasar al siguiente. Así, ¿cierto? Sí, Ya, este movimiento que estoy realizando, pasar por todas las posiciones, ¿con qué lo puedo realizar? Con un i más más. Con un I más, ¿cierto? ¿Eso en qué estructura sería? el For. for. En el for, ¿cierto? Entonces, para poder hacer esto, el recorrido de un vector, yo necesito hacer un for. Vamos a suponer que vamos a tener un i ya disponible. Vamos a comenzar en 0. Vamos a ir. Y en este caso, ¿menor a cuánto? A Menor a 8. 8. Muy bien. Y más. Ya, yo estoy acá entonces dentro del for. ¿Qué tengo que hacer en esta parte? ¿Cómo realizo esta operación? Profe, ¿no se podría poner que i es igual a i más 1? Ojo, porque el i es esto. El i es esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo necesito esto. El i es el índice, no el valor de la posición. Porque recuerda que acá puede ser 5, 2, 0, 1, 4, 3, 2, 8. Da lo mismo el valor que esté dentro. ¿Se entiende? Ok, profe, Dime. entonces son valores distintos dentro de cada valor, por Ujú, así decirlo. Son cifras distintas dentro de cada valor. ujú. Ya. Y otro pequeño detalle es que se comió el 3. Ah, tienes toda la razón. Estaba apurado, estaba apurado. Ya hice. Pero de cómo hacerlo no entendí muy bien. Ya, esto es un ejercicio muy parecido a otros que ya hemos hecho, sobre todo con las sumatorias. Recuerdan que
cuando hacíamos sumatoria necesitábamos una variable que pudiésemos ir acumulando la sumatoria? ¿Lo recuerdan? Sí, algo así. Ya, entonces yo podría decir acá que tengo una suma y tiene que estar inicializada en cero. ¿Por qué en cero? Que es la Porque posición cero es nuestro inicial. valor inicial. Porque es el neutro de la adición. ¿Ya? Eso súper, súper importante. Bien, segundo punto. Antes de comenzar a sumar. Aquí yo le puse número aleatorio, pero antes de eso no tenían valores. ¿Qué debería hacer antes de sumar? Ingresar valores. Ingresar los valores. Así que acá vamos a ingresar los valores. Lo voy a dejar aquí como comentario. Ingresar valor. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en dónde lo hacemos. Y luego de ingresar los valores vamos a realizar la sumatoria. ¿Cómo debería ser la sumatoria? Debería ser con esta variable suma, que va a ser igual a suma más, y díganme ustedes qué debería ser. ¿Uno? No. Y Ya, casi, casi. Y, pero falta algo más. ¿Qué es lo que hace el El i? índice. El i El es un índice. índice. El i es un índice. Ah. más. No. Ahí está el i más más. Mm. Recuerden, el i es esto. Yo necesito esto. ¿Cómo yo llego a ese valor? ¿Y 0? No. Estás casi, 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 casi. Pero no es eso. ¿Cómo se llama este vector? Números. Números. Números en la posición. Y En la posición i. Entonces estos números en la posición i. Y esto me genera la suma. Cuando yo termine todo este arreglo hasta el final y termine este for, al final yo puedo decir y puedo mandar aquí el mensaje, el valor de la sumatoria. El valor de la suma. Ahora sí yo lo puedo hacer. Hagámoslo en código. Ahora sí que sí. ¿Se entiende la lógica o no? ¿O todavía quedan dudas? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende el concepto? Vamos entonces. Aquí. Bien. Vamos a hacerlo en C Sharp. Así que vamos a ocupar una nueva carpeta. Vamos a decir suma vector. Vamos a ir a esa carpeta. Suma vector. Y vamos a ejecutar .NET New Console. Vamos a modificar el programa. Entonces vamos a crear entonces nuestro i. Vamos a dejar aquí también la suma igual a 0. Vamos a tener aquí nuestro int, que en este caso van a ser números. Y vamos a decir new int 8. Y ahora que tengo las posiciones voy a realizar el for para poder ingresar los valores y también realizar la suma. Entonces voy a decir y es igual 0 y menor que 8 y más más. Vamos a ingresar los valores, así que voy a escribir console.log
punto writeLine. De nuevo ingrese el valor. De hecho vamos a dejar aquí el i abo valor. Vamos a guardar este valor con números en la posición i, que va a ser igual a convert.toInt, y en este caso va a ser console.readLine. Ahí recién tengo el valor leído, ahora tengo que sumarlo. Entonces voy a decir que esta suma va a ser igual a suma más números en la posición i. Y una vez que ya termina este for, que es solamente eso, ahora puedo decir console.writeLine el total de la suma es, y puedo dar el valor entonces que va a ser el valor de la suma. Listo. Vamos entonces a ejecutar esto. .NET Run. Vamos a ver que no haya ningún problema. Ya, díganme ustedes cuál va a ser los números. 4, Ya, 7, ya, 3, ok. 6, 10, 8, No escuché el último. 6. Se nos fue. Ya, no escuché bien. Ya dice 47. Ya si ustedes lo suman debería dar 47. ¿Ok? ¿Queda claro cómo se hace? ¿Sí? ¿No? Vamos a hacerlo también en Python. Vamos a ocupar la misma carpeta de vectores. Voy a crear aquí un nuevo archivo que se va a llamar suma vectores.py. Y vamos a crear exactamente el mismo código, que en este caso vamos a decir que necesitar una suma igual a 0. Vamos a decir que vamos a necesitar en este caso int, no, solamente números igual non por 8. Y ahora los for, ¿cierto? Ahora for. Entonces ahora vamos a decir que for i in range 8, vamos a decir que números en la posición i va a ser igual a int input. Pero aquí voy a imprimir primero. Print. Ingrese el y hago valor. Quiero colocar str más 1. Y ahora puedo hacer la suma. Entonces puedo decir suma es igual a suma más números en la posición i. Como ya salgo del ciclo, puedo escribir simplemente print el total de la suma es, y aquí puedo decir el total de suma.
Bien, vamos a ejecutar entonces. En este caso vamos a guardar el otro. Vamos a decir Python suma vector. Y acá me dice que... Ah, porque me equivoqué yo aquí. En este input me faltaban los paréntesis. Ahora sí. Bien. Díganme ustedes los números. 6, Ya, 9, ya. 100, 100. sí. 57, 63, 7, 70, 80. Bien, eso da un total de 392. Así que ahí está el ejercicio. Bien, ahí están los dos ejercicios. Este está en Python, el otro está en C#. Ven que se pueden realizar los dos de la misma manera. Incluso hay una forma un poco más simple de hacerlo después en Python, pero por ahora no lo vamos a hacer para que se entienda que hay equivalencia entre los códigos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo Profe, que no quede claro? profe, Dígame. es que en el de C Sharp me surgió una duda. Cuando hace el console write line de ingrese él, ¿por qué ahí solamente va ahí? ¿No se supone que ya empieza desde cero? No entendí muy bien cómo le digo. O sea, el de arriba, el de write line. Este. Ah, Sí, cuando dice ingrese él. aquí, sí, aquí debería haber sido +1, ¿cierto? Sí, esa era Para mi que duda. comenzara en 1. Sí, eso fue. Sí, ahí se me pasó. Pero sí, debía haber sido 1. Ah, ya. Pero eso es más que nada, y en este caso, como es un texto, ese +1 es más que nada para que el usuario entienda que es el primero. Porque eh, ustedes, que ya les estoy explicando cómo funciona la programación, entienden que si aparece un 0 es porque es el primero en programación. Pero un usuario normal, cualquier otra persona, seguramente no lo va a entender. Como por ejemplo en Excel. Ya ustedes tienen igual una malla gigante. El primer valor no es 0, el primer valor es 1. ¿Ya? Es un tema de que es más fácil de leer, más comprensible para las personas. Pero no es algo tan grave, esto, en realidad. De hecho, no es nada grave. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Ya. Bien, esto se lo voy a dejar en GitHub para que ustedes lo puedan trabajar entonces. Eh, y con esto, Profe, dígame. para el GitHub había que poner solo git push, ¿o no? Para subir, sí. Para bajar es con pull. P-U-L-L. Sí. Y solo git pull. Sí, solo git pull. Ah, ya. Y bajan todo lo que yo he actualizado. Bien, terminamos por el día de hoy. Ya pasamos ya la hora, así que vamos a dejarlo hasta acá. Solamente recordar que para el día de mañana no vamos a seguir con esta clase. Vamos a seguir ya la otra semana. Mañana vamos a hacer ejercicio, el miércoles igual y el jueves también, ya para la prueba. Pero para que vean, la siguiente tema que vamos a ver, aparte de los ejercicios, porque ojalá tengamos el tiempo de hacerlo, vamos a ver lo que son las cadenas, ¿ya? Que en realidad son los strings, que lo hemos hablado en un principio, no lo hemos tomado mucho en cuenta, pero ahora vamos a entender cómo son. Y después vamos a hablar sobre las matrices,
Ya ese va a ser lo penúltimo que vamos a ver antes de archivos, que esa va a ser el último contenido de esta asignatura. Así que eso, chicos, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense harto. Chao, chao. Termina la grabación acá. Chao, profe. Chao, profe. Recording stopped. Chao, chao.